licenciado. Somos la sección G, ¿verdad? Sí. Correcto, Lic. Sección F. Sí. La F, Lic. Sección F, Lic. F, sí, G ya me había puesto aquí, Claudio. Bueno, pues ya estamos. Bien, me quedé con un... Bueno, estamos bien claros que el jueves es el examen. Y quería, en el manejo del examen, claro que vamos a concluir lo que tenemos pendiente para el examen. Y no sé, porque en el libro que les aconsejé, ahí aparece base y supraestructura, y si no tienen que encontrar base y supraestructura en Google, ahí todos los documentos. Ustedes ya lo han estudiado, la formación económico-social, ya lo han estudiado. Entonces, el examen va a consistir en esa historia del surgimiento del Estado, del derecho, de la base. Pero vamos a hablar de base y supraestructura, que es lo último que estamos hablando, que es parte de lo que vamos a concluir el día de hoy. Yo sé que me quedo con mal sabor porque he expresado cuestiones que de alguna manera alguien se puede sentir como ofendido o que es irrespetuoso, un encaminamiento de entender lo que es una explicación. Y esa es parte de lo que voy a concluir el día de hoy. No se puede llegar a discusiones, quienes tenemos la amplitud de discutir, no tenemos los elementos esenciales para una discusión. A ver, ¿cómo se trata eso? Nosotros hemos venido arrastrando el origen de la sociedad, pero especialmente el origen del hombre, y cómo surge el Estado y el derecho como consecuencia de ¿qué? De la desintegración de la comunidad primitiva. Permítanme un segundo, por favor. Ahí se les acaba de remitir una dirección en el Telegram de lo que vamos a tratar de discutir el día de hoy, pero no sin antes decirles, en ese escenario de venir corriendo, yo me topo, por ejemplo, en la discusión de quién hace las cosas y cuál es el constructo mental que tenemos en esta sociedad. ¿Qué se refiere con constructo mental? Que nosotros nos han definido de una manera, de tal manera que históricamente nos es complicado resolver o zafarnos de este escenario de vida. A ver. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, hacer una interpretación de esto? ¿Alguien me puede decir qué es un concepto? Empecemos la discusión. ¿Alguien me puede decir qué es un concepto? ¿Qué entienden por concepto? Sigo, Walter. Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo creo que es el conjunto de ideas que definen a algo en específico. ¿El conjunto de ideas o es una idea? Puede ser una o varias, dependiendo del tema que se esté tratando. Totalmente. Pero vamos a hablar, por ejemplo, alguien me dé el concepto de árbol, ¿qué me dirían? Un concepto de árbol. Árbol. ¿Y de arbolito? O deme el concepto de pino. ¿Quién me puede dar un concepto de avión? Hagámoslo más fácil. Sí, Jessica. Buenas noches.
sería que tiene alas, tiene turbinas, vuela, porque un concepto también es la representación de un hecho o alguna cualidad. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, me confundió lo que me quiso decir. Lo que le estaba intentando explicar, licenciado, era de que usted dijo cuál es el concepto de un avión. Entonces, Sí. se podría decir que él tiene turbinas, él tiene unas alas, vuela, y que usted había dicho anteriormente de que era un concepto entre lo que yo entiendo que es una representación de un hecho, de alguna cualidad, de algún objeto, de algún metal. Bueno, volvámoslo otra vez. La voy a poner más fácil. Deme un concepto usted de hombre. Es masculino, puede ser alto, puede ser bajo. Bonito, feo. Bonito. Sí. Ahora defíname el hombre. Ay. Es que miren, pues, es ahí donde tenemos que toparnos. No es lo mismo un concepto que una definición. El concepto es una idea que se traslada a la mente por una experimentación real. Yo no tengo, ustedes me pueden dar un concepto de avión. Jessica, ¿qué me diría otra vez del concepto de avión? Si yo le digo a usted, deme un concepto de avión, es avión. Solo es la abstracción, la idea mental que aquí la tengo. Si yo le digo que me dé un concepto de hombre, es hombre. Es la abstracción mental que aquí tenemos de la realidad. Si yo le digo a usted que me dé un concepto de escuela, ya lo tiene usted bien claro, pero es una experimentación, algo que le consta, que usted tiene una claridad del tema. Y cuando yo le digo defínamelo, usted va a sacar las características del hombre. Bueno, para empezar, como dice usted, es un ser humano que tiene pene y punto. Se diferencia de la mujer que también es ser humano, pero tiene vagina. Pero si yo le digo, deme usted una definición de avión, efectivamente tiene turbinas, ala, vuela, puede ser de carga o de transporte. Si yo le digo, deme un concepto de tren, ¿qué me diría Jessy? ¿Es un tren? Tren. Y ahora si le digo, defínamelo. Ah, es un que lleva una locomotora, lleva vagón y hace tutú. Usted lo define. Pero tiene una realidad. Pero mire, Jessica, le estoy preguntando a usted porque la tengo aquí enfrente. Deme el concepto de Batman. Batman. Defínalo. Es un hombre con un traje. Es un hombre con traje. Defíneme Batman. Es un superhéroe de un cómic. Esa porquería. ¿Existe Batman? ¿Es real? No, es ficción. Usted, ese es un concepto vacío, no existe. Usted no lo puede definir. Y aquí entra donde entró el problema en la clase anterior. Deme un concepto de Dios, ¿qué me va a decir? Dios. Dios. ¿Y si le digo que me lo defina? Costaría mucho. No se puede. Es un concepto vacío.
Usted no puede, por ejemplo, le decía, fíjese que lo estoy haciendo con mucho respeto porque sé que ha habido a veces un encontronazos por acá, pero vale la pena tener estos encontronazos, me explico, vale la pena. Si el manejo de la discusión en la cátedra es lo que genera la autonomía universitaria y la cientificidad universitaria, ustedes no se pueden ir a inscribir a la Francisco Marroquín, oiga lo que estoy diciendo, si no llenan una constancia o certificación o no un acta, sino una declaración donde ustedes admiten que los postulados del capitalismo liberal es lo máximo para la nación. Y eso es lo que le enseñan en la Marroquín. Ni se pueden desprender de esa comunicación. ¿Y ustedes qué creen que ha pasado en la Universidad de San Carlos durante todos estos tiempos? Han pretendido inclusive una cátedra como la mía desaparecerla y meter uno de la Marroquín o meter a Cash Luna a dar clases. Entonces, vamos a entrarle entonces a la discusión de lo que hemos venido valorando en términos de definir dónde surge el Estado y el derecho. Ya sabemos que históricamente por qué surgió. 3 causas le dieron motivo para el surgimiento del Estado y el derecho. ¿Cuáles fueron esas 3 causas, compañero? 1, la desintegración ¿de qué? ¿Qué le dio origen al Estado y al derecho, compañeros? ¿El aparecimiento de qué? 3 elementos, dije. De verdad que me en comunidad de saber que se me pusieron muy serios. ¿Cuáles son las causas que le dieron origen al Estado y al derecho, compañeros? Sí, Fabi. La aparición de la sociedad. ¿La aparición de qué? La sociedad. La sociedad. Pero si estamos hablando de la sociedad. Pero sin los humanos que tuvieran relación unos con otros, no hubiera necesidad del Estado y del derecho. A ver, si lo quiere explicar más fácil, Fabi, porque no le entendí lo que me quiso decir. Que si los humanos no hubieran decidido convivir entre ellos, pues tener comercio, pues eso no hubiera necesitado que nosotros tuviéramos reglas para llevarnos los unos con otros, para evitar problemas. ¿Y usted cree que el derecho evita problemas o lo mete a uno más problemas? Eso depende de la situación, licenciado, pero se supone pero volviendo otra vez al escenario, Fabi, lo que me está diciendo no es lo que hemos venido explicando en su desarrollo natural. ¿Cómo surge el Estado y el derecho, dijimos? Porque se desintegra la comunidad primitiva. ¿Por qué se desintegró la comunidad primitiva? Porque aparece ¿qué? La propiedad privada. La propiedad privada, Lick. ¿Y qué más? ¿Qué más aparece? Aparte de la propiedad privada, ¿qué dio origen a la propiedad privada? ¿Qué originó? El señor feudal. Al aparecimiento de clases sociales. Entonces, al haber propiedad privada, al haber propiedad privada y estar en el aparecimiento de clases sociales antagónicas, se desintegra la comunidad primitiva y le da origen ¿a qué? Nada de señor feudal. ¿Qué viene después de la comunidad primitiva? El esclavismo. Compañeros. La división social. Bueno, yo creo que El feudalismo. Los tengo bien confundidos. No. ¿Qué dijimos, por ejemplo, cuando hablamos de la comunidad primitiva, hablamos del salvajismo, hablamos de la barbarie, hablamos de la civilización?
hablamos de la infancia del género humano, hablamos de la época matriarcal, hablamos del patriarcado, hablamos de las divisiones sociales de trabajo, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Y el resto? Mire, compañero, yo estoy dispuesto a repetir, si es que no se entiende, no hay ningún problema. Pero nosotros estudiamos la comunidad primitiva y llegamos a la comunidad primitiva, ¿por qué? Porque el hombre se origina en esta época. ¿Cómo surgió el hombre? Es una especie de antropoide, vivió en los árboles, bajó a la tierra, fortalecido por las relaciones sociales, descubre el fuego, descubre los instrumentos de trabajo, deambula, ya no 1, 2, sino 200, 300, porque bajan de los árboles para defenderse de la naturaleza y de los otros animales con palos en la mano. Pero aparece, dijimos, la época del matriarcado. ¿Cuál es la época del matriarcado, compañeras? ¿Qué dijimos de la época del matriarcado? ¿Quién le dio origen a la época del matriarcado? De que la mujer era la que daba la vida. ¿Perdón? Había mencionado de que a la mujer se le veía como un ser divino por darle la vida, o sea, por dar nacimiento. Entonces veían que la población crecía. Eso creo que había explicado en una de las clases. No, pero no es por lo que yo diga, Elmar, sino... A ver, Fabi. Miren, no es por lo que yo diga, porque está jodido, van a decir Cash Luna el día de mañana, sino estamos hablando de realidades, de la experimentación como tal. Pero vamos a continuar. Oscar, ibas a decir algo. Sí, yo me recuerdo que el matriarcado surgió porque las mujeres comenzaron a ver que las semillas se podían cultivar y así obtener alimento. Sí, hombre, la comida es lo que mandan. El matriarcado surge por la división natural de la sociedad entre edad y sexo. La mujer descubre la horticultura y ese valor de la horticultura dio por sentado que la mujer propuso económicamente la estabilidad de la sociedad, independientemente que a la mujer se le tenía de un criterio de deidad, porque de ella surgía vida y la sociedad no sabía por qué. Simplemente ella era una deidad, independientemente que en ese momento les aporta económicamente al sostenimiento de la sociedad. Pero dijimos que ahí no muere la sociedad, surge el patriarcado. ¿Por qué surge el patriarcado? Lo valoramos porque posiblemente, y lo más seguro es que en la fuerza productiva, en la acción del trabajo, el hombre por la fuerza, no por inteligencia, produce un poco más que la mujer. Entonces hay un razonamiento para entender que es el hombre que da más comida que la mujer, y se toma una acción donde el hombre también descubre que de la mujer la vida no necesariamente ella la lleva, sino que es el hombre el que tiene esa definición de dar vida, de llevar la semilla, y surge el patriarcado. Y en ese escenario, cuando terminamos de ver, recuérdense que hablamos 3 etapas de la comunidad primitiva: el salvajismo, la barbarie y la civilización. En esta parte de la distribución de bienes hablamos del aparecimiento de 3 divisiones sociales del trabajo. ¿Cuáles son? ¿Alguien me lo puede decir cuáles son las divisiones sociales del trabajo? ¿Cuál es la primera división social del trabajo que aparece en la sociedad, compañeros? La edad, licenciado. ¿Cómo? El sexo, la edad. La primera división social, tú me estás hablando de algo natural, pero que eso era la división natural del trabajo que dio origen al matriarcado. Ahora estoy hablando de la división social del trabajo. Patrono y trabajador. ¿Perdón? Patrono y trabajador. ¿La fuerza de trabajo? Estamos hablando del esclavismo, compañeros. Habían patronos. La agricultura, Lic. Cuando se separan las tribus pastoras
de las tribus agrícolas. Se separan las tribus pastoras de las tribus agrícolas. Esa es la primera división social del trabajo. Era tan grande la agricultura que también se especializaron al interno los ganaderos. ¿Pero qué otra división social del trabajo aparece? La artesanal. Aparecen los oficios o los artesanos, que son los que hacen las flechas, las espadas, los arneses, los recipientes y crean las burgos o estancias. Miren desde dónde se empieza a manejar los temas de los burgos o burguesía, que más adelante, pero estamos hablando miles de años después. Comerciantes, las estancias. ¿Y qué otra división social del trabajo aparece, compañeros? Son 3. ¿Cuál es la última? ¿Qué otra división social del trabajo aparece? Compañeros, esto ya lo dimos. ¿Cuál es la tercera división social del trabajo, compañeros? Aparecen los comerciantes. Y se especializan en comercializar. Yo llevo el ganado y traigo maíz, o llevo el maíz y traigo espadas, traigo arneses, y se dan. Ya tenemos 3 tribus enormes, 3 divisiones que la sociedad se ha encargado de dividirlas. Las tribus pastoras, las tribus agrícolas, los comerciantes, los artesanos. Ya tenemos las divisiones sociales del trabajo. En los intercambios en estas divisiones sociales del trabajo, vimos por resultado que aparece la apropiación del trabajo de otros o el valor de otros. ¿Sí, Fabi? Fabi. Perdón, Lick, se me levantó, se presionó el botón. Decía entonces que ya tenemos las divisiones sociales del trabajo. Pero si aparece alguien, o aparecen, por ejemplo, a ver, aquí les puedo dar este mejor ejemplo, tal vez ya, y los estabilizo en la visión que pueda. No, lamento no haber dado este ejemplo, pero antes, ¿ustedes han oído ese pasaje de la Biblia ¿cuáles son las espigas? La que pasaje de José, donde José era un personaje que no lo quería ni su papá ni su mamá, tal vez su papá, pero los hermanos no, y lo vendieron, lo regalaron. Y lo venden como esclavo. Y ven un egipcio y lo encuentra en el mercado y lo compra como esclavo. Pero pareciera que José se llama las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. ¿Han escuchado ese pasaje de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas? Compañeros. Sí. Y también con las vainas. Es del sueño que tiene. Y las vainas del trigo. Que tiene Faraón. Él adivina, es adivinador de sueños. Pero en este caso particular, la mujer del emperador, no sé si era el emperador, sino Faraón. No, el emperador Faraón es diferente, ¿no? Sí, es diferente. Lo encuentra y lo ve muy bonito, muy suavecito, y como que tiene la capacidad de llevar actos protocolarios en un despacho, por decir algo, un edificio. Y la mujer de este faraón le gustó, se enamoró de él, se le tiró encima y este le dijo que no. Y al decirle que no, esta la llevó con el marido, y el marido lo metió en el bote. Pero vamos a suponer que así fue.
Este cuate, fíjense que no lo quería ni la mamá, ni el papá, ni los hermanos, se pueden imaginar. Y a otro lugar y lo mismo, ¿va? La mujer, ahí se manifiesta que la mujer fue la que generó el conflicto y no él. Yo tengo mi duda por lo que voy a explicar más adelante. Estando preso, el faraón tenía unos sueños, soñaba con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Así es, ¿verdad? El faraón. Correcto. Y él le dice al faraón que manda a traer, le dice, mira, le dice, si me vas a dar el sueño, decime qué son estos sueños. Y él le dijo, bueno, van a haber 7 años de bonanza y van a haber 7 años de sequía. Y el faraón creó en eso. Y se pueden imaginar ustedes que de la cárcel lo sacó del bote para meterlo a ministro de Finanzas. Casi todos los candidatos de la UNE. Del bote a ser ministro de Finanzas. Lo ponen el responsable. Y vienen los 7 años de vacas gordas. Y él plantea un plan nacional de ahorro. Solo un tiempo de comida. Hay que ahorrar todo lo que se pueda porque van a venir 7 años de sequía. Y efectivamente es ahorro, un plan nacional de ahorro, un tiempo de comida como perros. Y cuando vienen los años de sequía, el pueblo se acerca y le dice, José, tenemos hambre. Y José les da de comer y el pueblo se va. Y estoy hablando como lo dice la Biblia. El pueblo regresa, le dice, José, tenemos hambre. Y José le dice, bueno, ¿y qué me van a dar a cambio? Te vamos a dar nuestros instrumentos de trabajo, dice el pueblo. Y el pueblo se fue. Regresa el pueblo y le dice, José, tenemos hambre. Te hemos dado nuestros instrumentos de trabajo. Y José le dice, bueno, entonces ¿ahora qué me van a dar a cambio? Y el pueblo le responde, bueno, te vamos a dar nuestras tierras. Estoy hablando como lo dice la Biblia. Y el pueblo se fue. Al cabo del tiempo regresa el pueblo y le dice, José, tenemos hambre. Te hemos dado nuestras tierras, te hemos dado nuestros instrumentos de trabajo. Y José les pregunta, ¿y qué me van a dar a cambio? Y el pueblo responde, bueno, te vamos a dar nuestras vidas. José sometió al pueblo de Israel a una esclavitud de 400 años. Y solo para que vean la esclavitud de 400 años, solo por definir una circunstancia después de la liberación de ese pueblo, posteriormente, después de 400 años. Ustedes no pueden desprenderse de la esclavitud, compañeros. Y entonces, ¿cómo era el Estado y el derecho? ¿Existía el Estado y el derecho en la comunidad primitiva? Pregunto, ¿existía el Estado y el derecho en la comunidad primitiva? ¿Alguien? No, Lick. No, Lick, que no. No digo, en el inicio no existía nada de eso. ¿Y no lo hemos estado estudiando, pues? ¿Cuándo surgió el Estado, compañeros? ¿Cuándo aparece por primera vez el Estado? ¿Qué tiene que pasar para que aparezca el Estado? Cuando aparece la propiedad privada, Lick. Aparece la propiedad privada. ¿Y qué más, compañera? Si aparece la propiedad privada, ¿qué más aparece? Las clases sociales. Aparecen las clases sociales. Ya tenemos la propiedad privada, ya aparecen las clases sociales. Y entonces, al aparecer, sí, la división de clases, al aparecer la propiedad y al aparecer las clases sociales, porque es la propiedad la que define las clases sociales, se desintegra la comunidad primitiva. Ya no existe razón para que exista la comunidad primitiva. Y aparece
una nueva forma de producir bienes, otro modo de producción. ¿Cuál es el modo de producción que sigue después de la comunidad primitiva, compañeros? El esclavismo, luego el feudalismo. Ajá. Después, ¿qué más, compañera, para que lo termine? Feudalismo, dije, licenciado. ¿Qué más? Esclavismo, feudalismo. ¿Y qué más? Por último aparece el capitalismo. ¿Y qué más? Hasta ahí he llegado, Lick. Hasta ahí. Lo siento. ¿Y Cuba? El socialismo. ¿Y China? El socialismo. Aparece el socialismo. Ustedes tienen que tener esa claridad, compañeros. Es tener bien claro los conceptos y sus definiciones. Bueno, entonces ya tenemos que aparece que el Estado y el derecho esclavista. Ya tenemos el Estado esclavista, ya tenemos el derecho esclavista. No existía más que la esclavitud, donde el hombre no solo se apropió del instrumento de trabajo, del objeto de trabajo, sino se apropió del propio hombre, del resultado de ellos mismos. Se apropió. Y será esa fuerza de una familia patriarcal, se dice. Las familias patriarcales, estamos hablando de medio millón, 1 millón, 2 millones de personas. Todos con un objetivo común en el marco del manejo de la distribución de los pocos bienes que se pudieran tener. Pero en el aparecimiento de la propiedad privada aparece un ejército, aparecen personajes que imponen la voluntad de quien tomó la decisión de tomarlo. Y ese escenario de tener un ejército y de imponer más la formulación de la normativa que anteriormente eran normas colectivas, naturales, hoy se van a volver normas que se apropian por una élite o por un fragmento de la sociedad, quien tiene las armas y que tiene la institucionalidad y se impone sobre el resto de la sociedad. Entonces ya tenemos por primera vez el origen del Estado y el derecho. ¿Y dónde está el Estado y el derecho para regular las buenas relaciones, darse besitos en la mañana, abrazos y que el Estado es lo más hermoso y bonito? Eso no es cierto. El Estado surgió para proteger la propiedad privada. El Estado surgió para reprimir a los esclavos. Y ahí nos vamos a ir. ¿Cuántos años? Miles de años, 2000, qué sé yo, 3000. Y vamos a llegar hasta la época de Jesús. Si es que Jesús existió, pues. Pero no lo quiero discutir ahorita. Pero hay una importancia en ese tema sobre el valor precisamente de la Iglesia Católica, que jugó un papel en dividir la humanidad de antes y después de Cristo. Los chinos no le hicieron caso. Ni los hindúes. Pero bueno, nosotros tenemos ya señalado hasta antes y 400 años después de la muerte, entre comillas, de Jesús, todavía el esclavismo era el esclavismo. Un Estado explotador, un derecho explotador, la ley del ojo por ojo, diente por diente. Bueno, se rebelan los esclavos. Se rebelan los esclavos. Es decir, ¿cómo va a ser eso? Nosotros somos más esclavos, somos más gente, levantémonos. Y se levantan los esclavos que eran de grandes y grandes problemas a Roma, deshacen Roma, o sea, pierde toda la hegemonía Roma y se rompe el esquema esclavista y le da paso a otra forma de producir bienes materiales. ¿Cuál va a ser esa otra forma de percibir bienes materiales, compañeros, después del esclavismo? El feudalismo, licenciado. ¿Qué clases sociales tiene el feudalismo? Le pregunto, Vicente, ¿cuál es el señor feudal? Ajá, el señor feudal. ¿Y? El señor feudal es uno. El campesino. Los siervos de la gleba, o sea, apéndices de la tierra. Ah, es cierto. Ya, pero Gracias. está bien campesino, está bien, no hay problema. Bueno, gracias. Pero aparece el señor feudal y los siervos.
¿Y cuál es la característica de esta forma de producir bienes materiales? Que hoy los propietarios de la tierra ya no van a ser propietarios del hombre, pero no se desprendieron de la tierra. Y le dicen al hombre, bueno, yo soy el propietario de la tierra, ¿sabes qué? Tú eres libre, pero si quieres estar aquí, agárrate un pedazo de tierra, trabájala para ti, pero el resto del día o los días los tienes que dedicar a la finca. Eso se le llama servidumbre. Yo como en este lugar, pero a cambio tengo que ir a trabajar al otro lado. Y fue el periodo más maldito, el más oscuro que ha tenido la humanidad, el más defenestrado, en la parte más oscura del mundo, la gobernanza de la iglesia en la sociedad por más de 1600 años. ¿Qué generó el feudalismo en la sociedad? Un Estado y un derecho feudal donde todo era prenderle fuego a la gente, crucificarlos, en las hogueras, tratar de herejes, de brujas, así como tratan hoy a los revolucionarios, a quienes implementan posiciones distintas a este escenario mediocre que vivimos como gobierno. Ese es comunista. Todavía hay una propaganda pendeja que se está matando ahorita, sí. En la época feudal mataban a cualquier científico. Los únicos que podían leer ya en latín eran los curas, de ahí nadie. Y todo era objeto de qué? Perdón por pecados. Inclusive, parte de lo que yo les dije de la casi en la última etapa, en el siglo XIV o XV, donde se termina la época feudal porque aparecen los racionalistas como Kelsen, como Descartes. Aparecen personajes con un pensamiento que decía, ¿cómo es posible que de la iglesia, que son como pensadores de nada, puedan tener más garantía que lo que presenta un racional? Y el racionalismo era la diferencia de eso, de los señores feudales, del papa, los curas y etcétera. Y también al existir el renacentismo, al existir los iluminismos de personajes importantes, decía, como Descartes y Bacon, filósofos que garantizaban precisamente la calidad del hombre fuera de la esencia de lo que había sometido la humanidad durante 16 siglos, el feudalismo. Llega un momento y se rompe. Adiós, señores feudales. Y entonces, ¿qué otro modo de producción surge, compañeros? Cuando se termina la época feudal. Capitalismo. Surge el capitalismo. Ya el hombre ha logrado entender y comprender bajo valores de cientificidad la necesidad de que sea el hombre laico el que defina las condiciones de la sociedad por laicismo. Sin embargo, eso fue objeto de 1000 discusiones. Díganme ustedes si el Estado guatemalteco es laico o es religioso. La Constitución dice que somos un país laico, pero en el preámbulo menciona el nombre de Dios. Y mire cómo está. Tendría que ser laico, pero en la actualidad no lo es. ¿Y por qué tiene que ser laico? ¿Es mejor que sea laico que cristiano? Rompan los esquemas. El problema no es que se crea, sino que crean en la iglesia. Siento que ese es el mayor problema. Sí, pero
El escenario del laicismo es entender que un Estado es arriba de cualquier creencia. Eso lo vamos a fundamentar posteriormente. O sea, que un Estado, una iglesia no puede ser superior al Estado. Pero miren ahorita, por ejemplo, en estas elecciones, cómo los evangélicos se han unificado alrededor de la Sandra, después de que era enemiga de ellos. Ahora no hay evangélico que no sea cuate de la Sandra. ¿Por mandato de quién? ¿Por mandato de quién hay ese escenario? Donde Yo diría, Lick, que tal vez por lo que es el poderío económico. Obviamente, pero no quiere decir por mandato de Dios, ¿verdad? Pero es el poder económico, por supuesto. Y entonces, hay una unidad de las iglesias a favor de una persona para la continuidad, y ahorita estoy hablando de la realidad, para la continuidad del pacto de corruptos, de los mismos ladrones de hace 70 años. Miren cómo están los pastores así, ahí aliados, todos, sin excepción. Porque como ya se les hundió el barco, no hayan de dónde Bueno, poner pero el ancla para salir. yo entiendo, Jeremías, lo que me dices, pero lo que yo valoro es que ustedes deben de comprender cómo las iglesias y cómo el contenido de Dios se filtra en escenarios mentales y que nos tienen a nosotros sumidos en una miseria del conocimiento, como que estuviéramos todavía en la época feudal. Y por eso lo decía con mucho respeto, porque yo sé que hay gente, hay compañeros y compañeras que pueden tener premisas muy recias, muy fuertes sobre cómo han convivido bajo ese escenario. Equivocado, pero al final de cuentas, para eso es la escuela, los libros y lo que estamos estudiando. Yo no he visto... está... Hay un hijo de un pastor que estuvo preso por lavado de dinero, es cierto. Y mira tú, alguien que va hasta la NASA, dice, de la edad de 12 años, se lo llevaron a la NASA, dice, no sé para qué diablos, pero bueno. Continuamos. Miren que tuve que repetir todo para ponerme al día hasta ahorita. Entonces ya tenemos una claridad. Se rompe el esquema feudal, se origina el sistema capitalista, porque ya vienen los feudales y dicen, momentito, señores, y va, ustedes sí son libres hoy. Son libres. Váyanse donde quieran. ¿Y qué tenemos entonces nosotros los obreros? Porque aquí sí vamos a hablar de burgueses y proletarios como clases sociales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los obreros para poder vivir? Trabajar, Lick. Trabajar. Comer. Por supuesto. ¿Qué tenemos nosotros, compañera? Y si usted va a trabajar, ¿qué le piden para ir a trabajar? ¿Qué tiene que hacer usted para comer, compañera? Desempeñar una labor, piden ciertas características, ciertas aptitudes para poderlo hacer. ¿Y usted tiene algo que vender? Y ya luego le pagan a uno y ya puede uno comer. ¿Y usted tiene algo que vender? La fuerza de trabajo. Su fuerza laboral. Lo único que tenemos los obreros es vender nuestra fuerza de trabajo. Es vender la fuerza de trabajo. De lo contrario no comemos. ¿Y cómo nos la pagan en este país? Un ejemplo que hablaba de campesinos ahorita, un campesino grande, fuerte, potente, puede lograr tener $5 el quintal de un café en una finca.
y se están yendo a los Estados Unidos con visas y trabajo en los Estados Unidos porque les están pagando $15 la hora. ¿Es abismal o no es abismal? $15 la hora. Ese es el pago que realizan los trabajadores precisamente en Canadá y en los Estados Unidos. O sea, ¿dónde se vende mejor la fuerza de trabajo? Porque el mercado es eso, ¿dónde vendo mi fuerza de trabajo? ¿Y en este país hay trabajo? Como decía la ¿hay trabajo en este país? No, no hay. ¿Por qué? Porque el capitalismo se reserva a lo que se conoce como ejércitos de reserva industrial. Si quiere usted trabajar, bueno, si no que venga otro, pues, que habrá quien la venda su fuerza de trabajo y tal vez sea una fuerza de trabajo mejor que calificada que las suyas. Pero entonces tenemos el aparecimiento del sistema capitalista que se caracteriza por ¿qué? ¿Cuál es la esencia de la caracterización del sistema capitalista? ¿Que hay qué? ¿Cómo se le llama eso? Dinero. Pagar. Efectivo. Dinero, como dice el compañero. Yo doy mi fuerza de trabajo y a cambio quiero dinero. Vendo mi fuerza de trabajo. ¿Cómo la venda? Eso será mi problema en ese momento. Pero en este país la fuerza de trabajo no vale mayor cosa. Entonces tenemos un Estado y un derecho capitalista, así como un Estado y derecho feudal, así como un Estado y derecho esclavista. ¿Y hubo Estado y derecho primitivo, compañeros? No, licenciado. No. Bueno, ¿y qué pasa cuando se termina el sistema capitalista? ¿Por qué se termina el sistema capitalista? Revolución. ¿Y qué da origen esa? El origen de los derechos del hombre. Deja otro modo de producción, que es lo que vamos a explicar. El socialismo, socialismo como tal, que tiene sus características específicas. Ahorita las vamos a manejar, pero quería con toda la claridad definirlo ahí. Bien. Entre comillas, creo que me entendieron cuál es el origen del Estado y el derecho, ¿verdad, compañeros? ¿O no? Sí, licenciado. Pregunto, ¿en qué modo de producción? ¿Cuántos modos de producción tiene la humanidad de conocer? ¿Cuántos modos de producción, compañeros? ¿Cuántas formas de producción ha tenido la humanidad? ¿Cuáles hemos visto? ¿Cuál fue el primero? Esclavismo. ¿El primero, compañera? La agricultura. Modo de producción. Primitivo, licenciado. Primitivo. ¿Y el segundo? El esclavismo. El esclavista. ¿El tercero? El feudal. El feudalismo. Posteriormente viene el capitalismo y el socialismo. No se les olvide, todos esos modos de producción tienen sus clases sociales. Y aquí hay tipos de modos de producción, explotadores y no explotadores. ¿Cuáles son los tipos de producción explotadores? Todos. Aquí vamos a tener que hablar otra vez de la propiedad. No puede ser todos. Vamos a hablar. ¿Por qué no pueden ser todos? ¿Quién dijo todos? Porque debe Yo, tener... licenciado. A ver, dime, perdón. A excepción de los primitivos, de ahí todos ha sido que alguien controla a alguien más para producir y hay aprovechamiento de unos hacia otros. ¿Y del socialismo? Y el socialismo, pues como
yo pienso que el socialismo no ha pasado de ser ideología únicamente, porque hasta en Cuba o cualquier lugar supuestamente comunismo hay parte de capitalismo y hay empleados y hay, tal vez no como en el capitalismo, pero sí en Cuba existe la clase dominante, que son los que están en el Estado. O los proletarios. Y el resto. O los proletarios. Podría ser que Cuba sea un Estado proletario, no capitalista. Pues Guatemala es un Estado capitalista. Podría ser que Cuba sea un Estado proletario, ¿cierto? Miren, vamos a hablar en sociología. Recuerda que estoy tratando de meterme en un escenario que es de conocimiento de sociología, es que todos los modos de producción tienen resabios anteriores y posteriores al directamente determinante y dominante. Por ejemplo, en Guatemala, nosotros somos una concepción de un Estado capitalista, ¿no? ¿Cierto, sí o no? ¿Somos un concepto de un Estado capitalista, compañeros? Compañeros, ¿somos capitalistas los guatemaltecos? Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Pero hay resabios feudales. Porque hay campesinos de la gleba. Pero lo dominante es el capitalismo. Pero hay resabios atrás que no hemos dejado. Por eso es que somos un país semidesarrollado, porque estamos a la mitad. O estamos en vías de desarrollo, porque no hemos superado todavía la etapa, no la primitiva, sino la feudal. La colonialista, como decía un compañero ahí. La que se apropió de toda la tierra de este país, porque recuerden que estamos hablando de derecho agrario, donde su producción es bananera, azucarera, de palma africana, de algodón, café, donde sus productos, sus minerales son objeto de expropiación total de países transnacionales. No sé si ustedes han oído ahorita de un golpe de Estado que pasó en África, de Níger. Ni la menor idea, ¿verdad? Bien, Lick. Sí, licenciado, escuché al... Sí, licenciado. Escuché la... Cansados de... sobre Francia, que se consideran que Francia los ha explotado por años. ¿Quién no ha sabido que la colonia más exterminadora y explotadora de la humanidad fueron los franceses? ¿Y cómo es posible que un país como esta le tenga a Francia 32 plantas de energía nuclear para tener electricidad y resulta que ellos no tienen electricidad? Y vuelve a entrar el Estado y el derecho, que fueron sometidos con derecho, fueron sometidos por Estado. Bueno, ahora hay un golpe de Estado. ¿Qué implica las fuentes reales ahorita? Ahorita es una fuente real, un movimiento natural de hecho. Ellos, de hecho, van a producir nuevas normas y van a tener un nuevo Estado. Por ejemplo, a mí me llamó la atención de anteriormente de ¿cómo se llama? Siempre de los países estos africanos, ¿cómo es que se llama? Burkina Faso. Burkina Faso. ¿Cuál es el primer nombre? ¿El primero? Así, Burkina Faso. Burkina Faso. Burkina Faso. Burkina Faso. ¿Qué significa Burkina Faso? Significa país de hombres correctos. Ese fue el planteamiento que dio precisamente el golpe de Estado de Burkina Faso. Y al carajo Francia, al carajo los Estados Unidos, al carajo todo lo que sea efectivamente un escenario que no sea de ellos. Pero miren dónde estoy metido para que ustedes vayan comprendiendo que Guatemala es un ronrón, un jute dentro de toda la amalgama y las relaciones sociales del mundo, y nosotros todavía adoramos a Pokémon.
Somos un país olvidado de la cultura, olvidado de la educación, y nosotros mismos, para nosotros mismos, cultivamos escenarios que no nos llegan a despejar como sociedad. Bueno, pero yo quise acá, ¿cuál es la carrera que ustedes están estudiando? ¿Derecho? Derecho. ¿Qué estudian ustedes, compañeros? Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Ah, ciencias jurídicas. El abogado y notario es una pendejada que solo les va a servir para hacer trámites. Pero el concepto de ser un científico social y jurídico, eso ya cambia. Entonces, ustedes no están estudiando para abogado y notario. A mí no me interesa eso. Me interesa que ustedes sean científicos en la ciencia, en el derecho y en lo social. Porque esa es la carrera, científicos sociales. ¿Y qué significa eso? Que yo tengo que tener bien claro cuál es el papel. No, tapón. Está bien, ahí va. Chile. ¿Hacia dónde llevo esto? Voy a hablar de la sociedad. Porque no, ¿dónde está el Estado y el derecho en la sociedad? Voy a hablar de la formación económico-social. En una sola palabra significa sociedad. Si yo les digo a ustedes en el examen, díganme ustedes qué es la sociedad, ¿qué me van a decir? Es que denme un concepto de sociedad, ya me van a decir sociedad, perfecto. Pero defínanme, ¿qué es la sociedad? ¿Alguien? Dice que llevan a mitad de la carrera. Y se supone que tenemos bien claro qué es la sociedad, ¿no? O rompe los esquemas como venimos manejando la clase. La sociedad es una formación económico-social. Es una formación. La sociedad si no traen todo lo que vienen arrastrando. La sociedad es una formación, pero es una formación económica. Primero fue una economía, ¿qué? Primitiva, después una economía esclavista, después una feudal. Es una formación económica y social. Eso es una sociedad. Entonces, si yo les pregunto en el examen, díganme ustedes ¿qué significa formación económico-social? ¿Qué me tendrían que responder ustedes? Con una sola palabra. Sociedad. Sociedad. Y si les digo qué es la sociedad, ¿qué me tienen que decir? Formación económica. Social. ¿Social? Formación. Dice pues cómo es el manejo. Formación económico-social. Y aquí entramos entonces al estudio de la formación económico-social. Y ese es el manejo de la formación económico-social. La sociedad la vamos a dividir en dos partes. ¿Qué es lo más importante en la sociedad para que el hombre viva? Un territorio. Bueno, tiene su territorio y si no come, Comer, licenciado. Ingrid.
No puede existir sociedad si no hay comida. No hay nada. Hay que comer primero. Por eso es que la vez pasada entré en una contradicción. Bueno, aquí vamos a hablar de los conceptos donde vamos a tener dentro de la formación económico-social algunos conceptos que nos ha generado algún tipo de discusiones. Pero no me pueden discutir que la base de la sociedad implica conseguir comida. ¿Y cómo hacemos para conseguir comida, compañeros? La sociedad la vamos a dividir en dos partes, dije. Una que se conoce como base de la sociedad, la base de la sociedad, y la otra se conoce como superestructura. Ahí les mandé en el correo un cuadro, no sé si por ahí lo tienen. Eso lo tienen que manejar. Esa es la formación económico-social, base y supraestructura, la parte de abajo y la parte de arriba. Es como construir un edificio. Cuando ustedes construyen un edificio, ¿qué es lo primero que construyen? Los cimientos. Las bases. La base. Y la base es lo más feo de un edificio. No se repea, no se pinta, ahí está, obra gris. Es la base. O sea, es una sociedad, para poder vivir, requiere de una base. ¿Y cómo está integrada la base? Primero vamos a hablar de las fuerzas productivas. Yo creo que habíamos hablado de esto. Las fuerzas productivas. ¿Y cómo están integradas las fuerzas productivas, compañeros? Dice, estoy hablando de economía. La mano de obra. ¿Y cómo se le llama técnica y científicamente la mano de obra, compañero? Fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. Vamos a hablar de la fuerza. ¿Por qué le llamamos fuerza de trabajo, dijimos? Porque constituye la fuerza de trabajo un desgaste físico y psíquico que se realiza con ocasión del trabajo en la búsqueda de bienes materiales para satisfacer necesidades de orden material. ¿Qué es primero, compañeros? ¿Amar a una mujer o comer? Comer. Depende, me van a decir por ahí. Hay que comer primero para que la mujer después le guste. ¿De qué sirve que llegue un pendejo que nunca ha comido nada todo enclenque? Yo siempre critico a la mujer sancalista, Leo, porque se fija, con todo respeto a mis compañeros, si se van a fijar en un pelado igual que uno, si se van a fijar es por el resultado de quiénes son y a dónde van. Eso es. Entonces, volviendo otra vez, las fuerzas productivas. Es primero ver que la base de la sociedad tiene tres elementos. Tiene lo que es las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción y las relaciones de propiedad, que puede ser privado y puede ser social. Pero las fuerzas productivas, ¿cómo están integradas? Se integra, dije, por fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo es lo que yo estoy haciendo acá, desgastándome. Me lleva la gran diabla con enseñarme, canso, ganso, sudo. No me están regalando. Yo he preguntado, ¿trabaja Cash Luna? ¿Se desgasta física y psíquicamente para producir bienes materiales? Sí. No trabaja para nada. Igual que Yamatei. ¿Qué trabaja? ¿Qué produce? Corrupción.
No producen nada. Y es que es parte de lo que yo les quiero no transformar, sino que ustedes vayan evaluando lo que han venido jalando en sus mentes a nuevas consideraciones o conceptualizaciones que se tienen. Yo les quiero decir algo que es bien preocupante. Sí, relaciones sociales son muy importantes. Yo les voy a decir algo bien importante, decía un analista geoeconómico de la Universidad de Navarra, que ahora ya no se puede pensar en ayer en términos de economía, ya no hay un mundo unipolar donde solo mandan los Estados Unidos, ya no existe. Ya existe una división del mundo. Existen los BRICS. Ya no hay dólares en otro lado en esos países. No hay comercio para estos países. Y nos quedamos aquí, los guatemaltecos, de este lado. Pero hay otro mundo del otro lado, que ya no se va a volver a hacer la famosa unidad mundial, cuando hablamos de la universalidad de la economía, donde hablamos de la globalización. Eso ya no existe. A partir de la guerra de Ucrania, que definió exactamente los intereses que existen en el planeta, que ahora ya no son de una sola acción de poder norteamericana. En el año 19, las comunidades económicas graves y grandes del mundo definieron que Inglaterra mandara durante 100 años y posteriormente se vuelven a juntar para que mande Estados Unidos. No estoy hablando de países, estoy hablando de industrias organizadas a través de troncos económicos financieros mundiales. Los dueños de la fábrica Patriot. ¿Qué significan los Patriot? Estoy hablando de misiles antiaéreos. Estoy hablando de las fábricas que construyen misiles, porque la única organización del mundo que tienen pistos son las organizaciones armadas. Se pueden ustedes ver que la OTAN, porque son los Estados Unidos, disparando misiles que valen $2 millones cada uno, mientras que del otro lado los bajan con balas de $2. Pero este escenario de encontrar, por ejemplo, decía, de las fuerzas productivas. El primer elemento de las fuerzas productivas es el hombre, la fuerza del trabajo. Por ejemplo, preguntaba, ¿quién? Ah, bueno, pero ahí está la fuerza de trabajo. ¿Y qué es la fuerza de trabajo? El que tiene el asadón, la piocha, el que está sudando. Pero ¿qué hacen un montón de pendejos como políticos? Ustedes como abogados, díganme con toda la verdad, a la hora de una catástrofe mundial, ¿quién tiene más oportunidad de vivir, los mayas o los abogados? Los mayas. Sí, porque van a comer zanahoria, nabo, yuca, ¿y nosotros qué nos vamos a cortar? Las hojas del papel. La constitución, ¿verdad, compañero? Y todas las boletas de votos para terminar de amolar. Es que ustedes tienen, igual que yo, poner los pies sobre la tierra, compañeros. Nos han dorado la píldora con el escenario económico-político de Guatemala. Dorada la píldora. Ver esos estúpidos programas sí. Son, si no puedo contar, ¿cómo va a ser eso? Que hoy creo que hasta de las tortugas niñas uno tiene que ser homosexual, o de los fantásticos. Y bueno, es una de construcción, le llaman a ellos por percepción, y todavía nos están bombardeando en este escenario. Yo he visto, por ejemplo, donde el LGTB hasta con cancioncita le dice, ahorita vamos por tus hijos, nos vamos a ocupar de tus hijos, dicen los del LGTB en una propaganda pública en los Estados Unidos y el Canadá.
¿Dónde estamos parados los guatemaltecos, compañeros? Miren, iba a entrar al otro tema, pero lo vamos a dejar para el día miércoles. De mi parte, si no hay... Sí, es que miren, no se atormenten por lo que yo hablo, sino valoren. Hagan un esfuerzo por leer un poco más, no lo que yo diga, porque ustedes me están cuestionando, hasta memes mandan. Cuestionamiento, ¿no? Si yo estoy aquí para poder enseñar, para compartir con ustedes toda esta integración de vida. De mi parte, muchas gracias y buenas noches, compañeros. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Dios lo bendiga. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic.